Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento, a un nuevo episodio de Ursula Pfeiffer POV. Y bueno, hoy nuestro tema es redes bajo control. ¿Quién decide qué vemos? ¿Y por qué es importante? Y supongo que debemos comenzar por esa pregunta. ¿Por qué debería importarnos el tema de las redes sociales? Las redes sociales son en realidad un invento maravilloso, son una herramienta que depende de cómo la usemos, nos puede traer muchos beneficios. Por un lado, las redes sociales nos permite conectarnos muchas veces con personas que de otra manera no hubiésemos podido o con quienes no hubiésemos podido reconectarnos. Nos permite informarnos no solamente de los medios de comunicación tradicionales, sino incluso nos permite informarnos a nivel de nuestra localidad, a nivel de nuestra comunidad. Las redes sociales le han dado voz a muchas personas que antes no tenían acceso a compartir sus ideas, sus opiniones, etc. Y a la par, diría que las redes sociales, así como nos unen, nos dividen. Así como las redes sociales nos conectan, nos aíslan al mismo tiempo. Así como nos informan, las redes sociales también nos pueden desinformar. Y todo esto se reduce a algo muy sencillo. Como cualquier otra herramienta, lo bueno o lo malo no está en la herramienta, está en el uso que le damos a esa herramienta. Entonces, hoy creo que va a ser una discusión bastante interesante porque vamos a ir tocando, por un lado, por qué es que nos debe importar cómo es que usamos esta herramienta de las redes sociales, qué es lo que está sucediendo en el ámbito corporativo, detrás de cámaras, por así decirlo, de nuestras redes sociales, porque muchas veces nosotros tenemos esta impresión de que finalmente las redes sociales son impulsadas, utilizadas por el usuario, o sea, por nosotros, por los individuos. Pero la verdad es que todas las redes sociales en realidad lo que son es un servicio prestado por grandes corporaciones que ya ni siquiera se dedican solamente a proveernos de esta plataforma, sino que tienen intereses múltiples en distintos sectores industriales y comerciales. Entonces hay mucho más en juego cuando hablamos de redes sociales que simplemente el abrir la plataforma, el usarlo, el conectarnos, el poner un like o no. También vamos a ver un poco de qué es lo que está en discusión en torno a una de las cosas que más utilizamos a través de las redes sociales, que es la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto es importante encontrar un balance entre lo que queremos expresar y lo que queremos ver y lo que finalmente vemos y expresamos a través de las redes sociales? Y bueno, también vamos a ver hasta qué punto las redes sociales son una actividad voluntaria o una actividad en realidad promovida, empujada, digamos, potenciada nuevamente por estos intereses, sabiendo además de que responden a algo que, como vamos a ver, es extremadamente humano. Yo no diría una necesidad, sino quizá una debilidad humana que se lleva dentro o que se incluye dentro de todos nosotros y que en algunas personas destapa, se activa y en otras más afortunadas, felizmente no. Bueno, entonces comencemos nuestra exploración con una pregunta. ¿Por qué nos debe importar el tema de las redes sociales? Y yo diría que es porque está en todos lados. Son pocas las personas que han logrado mantenerse al margen de las redes sociales. En la mayoría de casos, las redes sociales además han suplantado otras herramientas. Por ejemplo, en el tema de información, la herramienta para informarnos antes era
las conversaciones interpersonales, si queríamos saber algo sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad, nuestra localidad, o bien los medios noticiosos, si queríamos saber algo un poco más grupal, un poco más societal, es decir, de toda la sociedad, etcétera. Eso ha sido reducido muchas veces hoy por hoy en las redes sociales. Queremos saber cómo le va a nuestras amistades, cómo le va a nuestra familia, cómo le van a distintos familiares, qué están haciendo, qué piensan hacer, etcétera. Nos conectamos a una red social. Queremos saber qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Queremos saber de repente de actividades que se están realizando, incluso restaurantes favoritos que están ofreciendo, ventas, comercio, etcétera. Nos metemos a una red social. Ya no necesitamos ir necesariamente a un centro comercial ni a una tienda. Podemos incluso comprar cosas a través de nuestras redes sociales. Queremos dar nuestra opinión política. Antes posiblemente esto se daba en un entorno íntimo, entre amistades, quizás en un bar, con una copa en mano. Ahora simplemente basta con poner nuestra opinión en una red social. La pregunta, por supuesto, es que si estamos abiertos a las respuestas que vamos a recibir. Y más allá de eso, si estamos no solamente abiertos a las respuestas que recibiremos ante nuestro post, ante nuestra opinión, sino sobre todo si estamos interesados en descubrir la opinión y la manera de pensar de otros. Y cuando eso se rompe, simplemente porque las redes sociales, como vamos a ver, pese a supuestamente conectarnos, en realidad muchas veces nos pueden aislar, lo que se rompe es el diálogo social. Si no hay esa conversación, si no hay ese intercambio de ideas, si no hay un intercambio de puntos de vista, no puede haber un diálogo social. Lo que va a haber es un monólogo social. Y bueno, en ese sentido, creo que es importante hablar de redes sociales para entender cómo estamos usando una herramienta que puede ser tan útil como destructiva y cómo nos está afectando el uso de esa herramienta en nuestro día a día. Entonces, ahora, nuevamente, aunque uno tiene la impresión, comencemos por la naturaleza de las redes sociales. Da la impresión de que las redes sociales fueran una plataforma de actividad individual. Da la impresión de que las redes sociales en realidad lo que son una herramienta para conectarnos con las personas que ya conocemos, para interactuar con personas a las que queremos y que de repente geográficamente estamos distanciados, para reconectarnos con personas que de repente se distanciaron no solo geográficamente, sino emocionalmente, y así sucesivamente. Y nos olvidamos de que todas las plataformas de redes sociales, si bien muchas de ellas comenzaron como empresas dedicadas únicamente a proveer esa herramienta de comunicación, hoy por hoy son conglomerados que abarcan muchísimos intereses, tanto comerciales como individuales. Meta, que es la compañía dueña de Facebook e Instagram y ahora WhatsApp, por ejemplo, no solamente tiene intereses en torno a estas plataformas, sino que además de eso, el grupo obviamente ha hecho inversiones en otros sectores y otras industrias. Twitter, que recientemente ha sido adquirida por Elon Musk, obviamente es parte de un abanico de industrias y por ende parte del abanico de intereses comerciales que tiene su propietario. Y así sucesivamente. YouTube, que fue adquirida por Google, obviamente, y que Google en sí responde a esta mega empresa que se llama Alphabet, ¿no? Responde también, es un pedacito de rompecabezas comercial, industrial de esta mega compañía que es Alphabet y que se expresa como Google, Chrome, YouTube, etcétera.
Entonces, cuando hablamos de redes sociales, en realidad no estamos hablando del individuo y del empoderamiento de la persona en torno a su capacidad de comunicarse con aquellas personas que quieren de una manera íntima o incluso de poder expresar sus ideas de manera pública. Hay algo más detrás de eso. Hay un interés comercial, un interés financiero que no solamente se centra en el área de comunicaciones, sino que abarca un plan mucho mayor, que puede ir, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, incluso en cuanto a la exploración espacial y a la comercialización e industrialización de proyectos de exploración espacial, por ejemplo, sea la Luna, sea a la explotación de asteroides y sus minerales, etc. Las redes sociales, lejos de ser un reflejo, una herramienta que nace simplemente para llenar nuestros corazones de contento porque podemos expresarnos y conectarnos con otros, terminan siendo un pedacito en un rompecabezas comercial, industrial de megacorporaciones. Entonces hay que mantener eso en cuenta. En este momento en Estados Unidos, por ejemplo, hay un proceso legal que se viene realizando en contra de TikTok, por ejemplo. Y se supone, y bueno, se entiende que va a tomar muchísimo tiempo porque posiblemente a cada decisión y a cada instancia que se decida en contra de TikTok, TikTok va a apelar y el proceso va a seguir. Pero lo interesante es ver los aspectos contenidos dentro de estos procesos legales. Por ejemplo, TikTok, en realidad uno de los detonantes de este caso en particular fue un incidente bastante triste donde una niña de 10 años intentó participar de estos challenges que hay, ¿no? Estos retos que hay de redes sociales, y era un reto de perder la conciencia después de estrangularse. Y la niña murió en este intento. Entonces, hay un juicio en este momento, hace unos meses, en agosto precisamente comenzó el caso, donde se acusa a TikTok de propagar información, de propagar actividades que eventualmente pueden causar incluso la muerte de los consumidores de su plataforma. TikTok respondió de que finalmente ese contenido es creado por un tercero y que no tiene responsabilidad alguna. Del mismo modo, hay otros casos también contra Meta, es decir, contra Facebook, Instagram, WhatsApp ahora, pero sobre todo centrado en Facebook, con este tema y bueno, y también con Twitter, no solamente en cuanto a hechos verdaderamente trágicos, como el de la muerte de esta niña, sino incluso en situaciones que, si bien no necesariamente causa la muerte, sí pueden causar violencia, como por ejemplo el caso alrededor de esa protesta violenta que hubo el 6 de enero de 2020, cuando un grupo de simpatizantes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron el Congreso de Estados Unidos. Precisamente organizándose alrededor de las redes sociales. Entonces, a raíz de estos distintos eventos, estos incidentes, estos hechos trágicos muchas veces, ha comenzado en Estados Unidos a darse distintos casos jurídicos donde se está discutiendo a distintos niveles, del sistema judicial, cuál es la responsabilidad de las redes sociales. Inicialmente, y hasta hace poco, lo que hacían las redes sociales es que se amparaban en lo que se llama la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, donde básicamente esta ley de 1996 protegía a las plataformas tecnológicas de la responsabilidad del contenido generado por terceras personas. Entonces, lo que hacían las distintas plataformas de redes sociales, se decían, bueno,
efectivamente hay contenido dañino. Hay, por ejemplo, no solamente hay estos retos que llevan a algunos a hacer cosas con las cuales se exponen a la muerte y exponen su vida, sino que además de eso se ha probado que las redes sociales también han facilitado temas, por ejemplo, de tráfico humano, venta de armas, venta de drogas, entre otras cosas. Y ante todos estos problemas, la respuesta histórica de las distintas compañías de redes sociales ha sido: no es nuestra responsabilidad. Lo que posteen nuestros usuarios finalmente es responsabilidad de ellos, así sean anónimos, nosotros no tenemos responsabilidad. Si es que están poniendo desinformación, por ejemplo, como en un tema político, y debido a esa desinformación, las personas toman decisiones desinformadas políticamente, tampoco es nuestra responsabilidad. Y bueno, esa ha sido su respuesta a lo largo de este tiempo. Pero el sistema judicial estadounidense, y yo diría que también europeo, ya no está aceptando esa respuesta. Y precisamente nos encontramos en una coyuntura donde se está cuestionando la responsabilidad de las redes sociales, de las empresas que son dueñas de estas plataformas de redes sociales. Precisamente en el caso de la niña, una jueza dictaminó que sí, TikTok sí tenía responsabilidad por la muerte de la niña. Obviamente el caso está en apelación, pero es para mostrarles un poco hacia dónde estamos yendo en cuanto a una mirada más holística, diría yo, más integral a la responsabilidad de una plataforma que no puede simplemente decir: no es nuestra responsabilidad lo que hagan con los servicios que ofrecemos. En fin, que otras industrias también a veces tienen esa respuesta, como por ejemplo la Asociación Nacional de Armas en Estados Unidos, que ante constantes incidentes de matanzas a través de armas de fuego, siempre responde de que ellos no son responsables por los actos de terceros, pese a que son sus productos los que se utilizan para estos crímenes, y además pese a que es gracias al enorme lobby que ellos tienen y al dinero que ellos inyectan dentro del sistema político de Estados Unidos, que hasta el momento no se ha podido generar leyes que ayuden a que el acceso a las armas sea más controlado y evitar así estos incidentes. Pero bueno, de eso podemos hablar otro día. Regresando al tema de las redes sociales, en este momento está habiendo un cuestionamiento en Estados Unidos, para hablar de un caso específico, precisamente en torno a la sección 230 de la ley que les menciono de 1996. Y poco hizo Mark Zuckerberg, quien es el dueño de, como ustedes saben, de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp. Poco bien se hizo, o poco se benefició con sus propias palabras, cuando precisamente hace unos días en realidad, se ufanó de que gracias a los algoritmos de Meta están creados de tal manera que ahora las personas van a poder o van a ser bombardeadas, los usuarios van a ser bombardeados por un montón de contenido que no tiene nada que ver con sus conexiones y sus conocidos. Y que en el futuro, además, él prevé de que la mayoría de contenido que nos va a llegar en los feeds de sus plataformas de redes sociales van a ser generados simplemente por un sistema de inteligencia artificial que va a ir creando contenido no solamente de acuerdo a nuestros gustos, porque acuérdense que nuestros gustos también son maleables, nuestros gustos también se forman por la información que recibimos. Por ende, lo que está diciendo entre líneas es que las redes sociales se van a convertir en una herramienta no tanto de conexión social, sino una herramienta de marketing en realidad, para crear necesidades, deseos, impulsos, probablemente de compra, de consumo,
Y con lo cual sus plataformas, en este caso las plataformas de Meta, serían unas plataformas altamente deseables para distintos clientes que quisieran sacarle provecho precisamente a esta nueva manera de utilizar las redes sociales y de inyectarlas con contenido creado por una inteligencia artificial. Es decir, si nosotros pensábamos que las redes sociales nos ayudan y nos van a ayudar a conectarnos, las empresas que son dueñas de estas redes sociales están haciendo todos los esfuerzos posibles para que las redes sociales se traten menos de conexión y más de marketing, más de crearnos necesidades, impresiones, percepciones de acuerdo a los intereses que ellos quieran promover, ya sean intereses propios o intereses de sus clientes, de los diferentes comercios que pongan publicidad o les paguen precisamente para virar la percepción y los gustos y las necesidades del público en general. Entonces hay que estar atentos. Y la manera, supongo yo, o la mejor manera precisamente de poder contrarrestar esto es ser usuarios conscientes, darnos cuenta de cómo utilizamos esta herramienta y darnos cuenta también de cómo esta herramienta puede ser utilizada por otros. Este algoritmo y el contenido forzado, estas iniciativas de empresas como Meta o de propietarios como Elon Musk o de empresas como Alphabet, entonces si es que hablamos de Facebook, Instagram, Twitter, obviamente YouTube, TikTok. Todas estas empresas tienen un interés, que es hacer sus plataformas sociales redituables. Generar dinero a través de estas redes sociales. Por mucho tiempo, algunas de ellas enfrentaron grandes retos, porque más bien lo que tenían era que invertir dinero en su tecnología y no estaban generando dinero de vuelta. Ahora, con el perfeccionamiento de los algoritmos y especialmente con la inteligencia artificial, ya pueden decir de que el contenido que están repartiendo al usuario es un contenido que ellos controlan. Y por ende, al ser un contenido que ellos controlan, podría ser de gran atractivo para distintas industrias que quieren vendernos sus productos o quieren vendernos sus servicios. Y en ese sentido, las redes sociales están dejando de ser medios de comunicación para conexión y más bien son medios de comunicación para influenciar nuestros gustos, percepciones, incluso actitudes hacia la vida. ¿Cómo afecta esta realidad, nuestra experiencia en las redes? ¿Qué tan auténticas dentro de esta realidad se hacen nuestras interacciones? Un profesor, y solamente para que vean todo lo que está en juego, recientemente un profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherst, que se llama Ethan Zuckerman, ha tenido que ponerle una demanda a Meta para que le permitan ofrecer una herramienta que le dé mayor poder de decisión sobre su feed al usuario. Meta no quiere que nosotros tengamos mayor poder de decisión sobre qué es lo que vemos en nuestro feed de Instagram o qué es lo que vemos en nuestro feed de Facebook. A ellos eso no les interesa. Ellos quieren tener el control de qué vemos, de a qué estamos expuestos. Entonces, precisamente este profesor lo que ha hecho es crear una herramienta que nos permitiría a nosotros tener mayor control y decir, no queremos que simplemente Meta decida a qué vamos a estar expuestos, con qué vamos a interactuar. Nosotros queremos decidir.
¿Con quién queremos interactuar? Queremos que las redes sociales se mantengan como una herramienta de conexión con nuestra comunidad, con nuestros familiares, con nuestros conocidos y que nos expongan a información que verdaderamente nos va a nutrir. Eso es lo que quisiéramos. Bueno, eso en este momento está en juego con un creador, pero estoy segurísima que dependiendo del resultado de este juicio, vamos a ver mayor o menor habilidad de otras personas de ofrecer herramientas que vuelvan a empoderar al usuario por encima de los intereses comerciales e industriales de estas plataformas de redes sociales y las compañías propietarias de estas redes sociales. Entonces, hay mucho en juego en este momento. A nivel legal, no solamente el gobierno de Estados Unidos, en este caso, está tratando de que las redes sociales asuman la responsabilidad por el contenido que distribuyen a través de sus algoritmos al usuario, o sea, nosotros, sino que además de eso, hay individuos que viendo la necesidad de que recuperemos el poder de decidir con quién queremos interactuar y con qué información queremos interactuar, están demandando, están enjuiciando a estas plataformas sociales precisamente para que les permitan darnos herramientas de control, herramientas de empoderamiento, diría yo, hasta cierto punto. Entonces, este debate entre quién tiene el control, muchas veces se trata de llevar a un tema de libertad de expresión. Entonces, no solamente las plataformas de redes sociales dicen, no, en realidad a nosotros nos ampara la sección 230 de esta ley de 1996, por la cual no tenemos responsabilidad ante el contenido que postean terceros. Pero además de eso, muchas veces las plataformas de redes sociales se amparan en la idea de libertad de expresión y que cualquier control sobre el contenido que se difunde en las redes sociales es un atentado en contra de la libertad de expresión. Y es más, dicen de que al defender la libertad de expresión están defendiendo al usuario. Lo que no dicen es que de qué libertad de expresión podemos hablar cuando están controlando la información que se nos alimenta. ¿De qué libertad de expresión estamos hablando cuando no son nuestros gustos, no son nuestras conexiones interpersonales las que están rigiendo sobre lo que vemos en nuestras redes sociales, sino son los intereses comerciales, financieros de los dueños de esas plataformas? Entonces, en ese sentido, el argumento de que no se debería controlar a las plataformas de redes sociales porque atenta contra la libertad de expresión, en realidad no tiene fundamento, especialmente porque vemos que los primeros que no respetan una libertad de información y flujo natural de información son los dueños de estas redes sociales. Ahora, por supuesto que la pregunta entonces es, ¿cómo equilibramos la libertad de los usuarios con la responsabilidad de las plataformas de evitar la propagación de desinformación y de contenido dañino? ¿Dónde está ese balance? Y creo que en realidad el balance tiene que regresar al individuo. Creo que cada uno de nosotros deberíamos tener la potestad de poder decir qué es lo que queremos ver en nuestro feed de redes sociales. Creo que además deberíamos tener la responsabilidad de ser ciudadanos abiertos al diálogo social. Y obviamente ese es un cambio cultural y es un poco más difícil porque todos tendríamos que estar de acuerdo en que el diálogo social es importante, en que esta polarización de opiniones no ayuda a nadie, en que esta polarización de
yo creo en esto y no quiero escuchar tu punto de vista, solamente nos lleva precisamente a comunidades y sociedades más fraccionadas. Entonces, si hablamos de cómo encontramos ese equilibrio, para mí es precisamente con herramientas como las que quiere crear este profesor de Massachusetts, de esta Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, que es volver, o en todo caso, comenzar, mejor dicho, a empoderar al usuario. Que seamos nosotros los que decidamos cómo queremos usar esta herramienta. Y habrá gente que usará la herramienta para mal. Pero finalmente, si la mayoría de nosotros decidimos que queremos usar la herramienta para bien, esos serán aislados. No estaremos interactuando con contenido agresivo, con contenido dañino, con contenido que en realidad lo único que hace es impactar negativamente nuestra sociedad. Y por otro lado, diría que parte importantísima de encontrar este equilibrio es que tiene que dar más transparencia. Transparencia sobre todo de parte de los dueños, los propietarios de estas plataformas de redes sociales. Otro de los juicios, de los casos que se ha abierto en contra de TikTok, por ejemplo, llevó a que se hicieran públicos ciertos documentos internos donde TikTok admitía, los gerentes, los líderes dentro de la empresa de TikTok admitían que la plataforma era altamente adictiva. Y no solamente era altamente adictiva, estaba creada para ser altamente adictiva. Hay un término utilizado, en realidad inventado por la generación Z, por los Gen Zs, que es brain rot o brain dead a veces, ¿no? Y que es como la muerte cerebral causada por las redes sociales, donde una persona se puede quedar como zombie viendo su teléfono, viendo su feed, simplemente viendo un video tras otro, tras otro, tras otro, y en ese proceso ni siquiera estimulándose con lo que ve, sino simplemente llenando un vacío. Yo creo que es un vacío creado por la angustia que muchas veces nos genera esta sociedad en la cual sentimos que no tenemos control. Y bueno, ese término de brain rot o brain death, dependiendo de dónde se encuentre, y hay distintas maneras de decirlo, pero en todo caso, esta idea de muerte cerebral responde precisamente no solamente a la angustia del usuario y a esta necesidad del usuario de ver video tras video. Hay un motivo por el cual las personas caen en este ciclo sin fin. Y es que las plataformas de redes sociales están diseñadas precisamente para capturarnos, capturar nuestra atención y no dejarnos ir. No es casualidad, no es casual. Están diseñadas precisamente para ser adictivas. El hecho de que se haya descubierto estos documentos de uso interno de TikTok no quiere decir que TikTok sea la única plataforma que busca crear esta adicción en el usuario. Creo que sería bastante ingenuo pensar que TikTok es la única plataforma que hace esto. Esto lo hacen todas las plataformas. Les interesa que estemos enganchados dentro de su ecosistema tecnológico y que no vayamos a otras, e incluso que no interactuemos con la vida en 3D, la vida real, lo que nos rodea. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, están de viaje, por ejemplo, o están en algún lugar hermoso, natural, rodeados de naturaleza, y de pronto se han dado cuenta de que la persona de al lado está más interesada en tomar la foto y que el encuadre le salga bien, a disfrutar lo que tiene alrededor suyo? Es más, que ni siquiera está tomando fotografías, simplemente, y posteándolas en redes sociales, simplemente está viendo
sus redes sociales y no disfruta de la vida que tiene alrededor, de los sucesos, de las cosas, los acontecimientos, los pequeños hechos que hacen que en realidad nuestra existencia sea casi como un milagro, ¿no? Un pequeño planeta dentro de un sistema solar bastante común, pero también pequeño, en los márgenes de una galaxia, de muchas galaxias, y sin embargo somos hasta el momento el único planeta donde sabemos que hay vida. Eso es un poco milagroso, creo yo. O sea, la vida es milagrosa y sin embargo hemos permitido que un aparato, que una tecnología nos prácticamente extirpe, nos separa, nos divida de disfrutar de este milagro que es la vida. Entonces, si hablamos de quién tiene la solución, yo diría que somos nosotros. Creo que por un lado, tenemos que hacer un esfuerzo por optar por el diálogo social. Las redes sociales son necesarias hoy por hoy. No se trata de ser un ermitaño y cerrarnos y alejarnos de la tecnología. Son algo necesario, son una necesidad. Muchos trabajos hoy en día exigen, por ejemplo, que uno tenga ciertas capacidades tecnológicas en redes sociales, etc. Pero creo que podemos ser usuarios conscientes. Creo que podemos ser además usuarios que apoyan el diálogo social, usuarios que escogen contenido que conecte, escogen contenido que amplíe nuestros puntos de vista, que nos nutran para entender mejor al mundo y a los demás. Eso está en nuestras manos. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos, comenzando por los algoritmos, pero sí está en nosotros por decir, uno, cuánto tiempo utilizamos las redes sociales y asegurar que no nos roben de nuestra vida y que nos permitan, que nosotros nos permitamos usarlos un rato y disfrutar de lo que tenemos alrededor y además de eso, decidir cómo usamos las redes sociales y decidir que vamos a hacer de las redes sociales lo que deberían ser, una herramienta para conectar, una herramienta para informar, una herramienta para ver distintos puntos de vista y una herramienta para celebrarnos y celebrar quiénes somos y quiénes somos. Cuando hablo de eso, no hablo individualmente, sino colectivamente, con todas las diferencias que nos marcan y que a la vez nos hacen maravillosos. Y bueno, creo que ahí voy a cerrar nuestra exploración de hoy. Por supuesto que hay muchísimo más que podríamos hablar sobre redes sociales, pero vamos a decir que este es un comienzo. Me encantará ver su opinión, ver qué es lo que ustedes hacen, cómo es que ustedes usan las redes sociales y por qué creen que es importante o no ser un usuario consciente. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.